Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Listo, Diana. Disculpe. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en una transmisión más de Círculo Abierto al Aire. El día de hoy, bueno, ando acá transmitiendo de Misquiahuala con un poco de fallas técnicas, por eso andamos iniciando un poco más tarde. Pero bueno, agradeciendo la participación de las compañeras que nos encontramos el día de hoy y también de que nos están sintonizando. Y pues bueno, hoy vamos a dar inicio a un tema que es como muy controversial en torno a lo que es el consumo del cannabis, ¿no? Es como muchas disputas o dualidades, podría llamarlo así, respecto a lo que es el consumo de este. Pero bueno, pues para ir dando inicio, me gustaría preguntar, ¿cómo te encuentras, Ceci, el día de hoy? Bien, con mucha expectativa del programa porque pues en realidad me parece como un tema que yo no he explorado de manera amplia, o sea, tengo claro posiciones y demás, pero me ha parecido como bien interesante las cosas que me he ido encontrando. Entonces, la verdad, con muchas ganas de conversar con ustedes, compañeras. Entonces, bien, muy contenta. Gracias, Ceci, muchas gracias. Y bueno, Dani, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? Con expectativa, me emociona mucho tener esta charla. Creo que al final este también es un tema que carga con muchos estigmas, ¿no? Como que da para mucho. Y bueno, en general también, pues muy agitada. Creo que ha sido una semana con muchos eventos. La ocupa de la CNDH, cuestiones locales aquí en plena temporada electorera, ¿no? Es bueno saber que hay poderes que están cayendo, poderes que se están yendo por su propio pie. La verdad es interesante ver todo lo que está sucediendo. Y pues hay que estar muy atentas. Creo que es momento para estar muy atentas, para observar con ojo muy crítico todo lo que esté sucediendo y pues recordar que en tiempos electorales nada es casual. Exactamente, Dani. Creo que abordas dos puntos muy interesantes. Uno, lo que es el tema del día de hoy, que vamos pues, a indagar, a charlar acerca de lo que es el consumo del cannabis, pero también un poco informando acerca de los acontecimientos que durante el transcurso de la semana pues, o sea, se han visibilizado a nivel social, sobre todo también lo que es, ya lo comentabas tú, pues la forma de actuar, la forma de protestar, de manifestarse, de resistir de las compañeras feministas, que pues también ha dado mucho de qué hablar hacia a los medios, ¿no? Igual por ahí andan circulando algunas imágenes que ya igual mi compañera Esther nos podrá comentar. Y bueno, ya abordando el tema de Esther, tenemos como invitada a mi compañera que pues ella ya nos dirá cómo se presenta el día de hoy y qué nos puede comentar al respecto. Hola, pues hola Dani, hola Cecilia, hola Diana. Pues yo estoy muy feliz como de estar acá, un poco así como sorprendida también, pero pues yo creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Yo creo que el hablar de cannabis también pues implica un análisis de muchas perspectivas, ¿no? Inclusive también hablar desde las mujeres que somos nosotras y todo lo que ha implicado, pues eso ya es como que ha implicado el uso del cannabis para nosotras como mujeres también es algo muy grande. Yo ando muy feliz, un poco que andábamos corriendo con esto de las fallas técnicas, pero pues feliz de estar acá. Igual feliz por lo que pasó en la CNDH, la verdad es que feliz y orgullosa de que haya morras que están combatiendo y resistiendo ante toda esta, no sé cómo llamar la indiferencia, ¿no? De un sistema que ignora la violencia que sufrimos como mujeres y que a veces se vuelve necesario, ¿no? Y eso
pues nos llena de orgullo como mujeres el mirar que hay morras que están resistiendo ante estos hechos. Pues sí, pues muchas gracias, Esther. Y sin duda, pues esa serie de acontecimientos pues también visibilizan lo que es el transcurrir de los movimientos sociales y pues de visibilizar las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Entonces también pues por ahí les mandamos saludo a las compañeras y en Resistencia pues han mirado esta forma de manifestarse o de visibilizar las injusticias ante las que se encuentran, ¿no? Entonces pues también mirar por qué son las razones en las cuales han hecho lo que realizan, ¿no? Sin disminuir o omitir o hacer menos lo que es el dolor que ellas puedan sentir respecto a sus pérdidas, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto muy importante de las compañeras. Y pues bueno, hablando de cuestiones estigmáticas, controversiales, pues entonces nos vamos a ir adentrando a lo que es el tema del consumo del cannabis, porque pues sin duda, así como hemos hablado otros temas que son de mucho estigma social, pues el tema del cannabis no se queda atrás, ¿no? Sobre todo por todo el bagaje de historia, de información que podamos encontrar respecto al tema, y pues es justo lo que el día de hoy vamos a tratar de indagar o charlar respecto a lo que son las diferentes características o dimensiones que atraviesan el consumo del cannabis. Y pues para ir dando inicio, me gustaría preguntar a ti, Ceci, ¿de qué hablamos cuando mencionamos lo que es el consumo del cannabis? Ya, perdón, no podía habilitar mi micrófono. Bueno, yo creo que es una pregunta que justamente también está al interior de las discusiones al respecto de la legalización o no del uso del cannabis. Para mí realmente es un tema como nuevo en el sentido de conocer como un poco más al respecto de lo que implica el consumo, no solamente en términos de lo que creo que es lo que más se difunde, aunque no necesariamente es lo que en este momento más se posibilita, que es el uso recreativo del cannabis. Lo que en este momento yo estoy conociendo y de verdad estoy como bien interesada y como muy impactada de todo lo que ha implicado, es todos estos usos terapéuticos, usos medicinales, ¿no? Incluso estéticos estaba leyendo, ¿no? También como en cuestión de poder usarlo para tratamientos en la piel, etcétera, etcétera, que tiene. Entonces, yo creo que el consumo del cannabis, pues tiene como estos grandes ámbitos, ¿no? En donde pudiéramos empezar a discutirlo. Yo creo que el que causa mucho más conflicto para abrirlo en la discusión es precisamente el asunto de lo recreativo, porque está asociado como a estas ideas de muchos lados, ¿no? Como estas ideas de las adicciones, evidentemente, pero también, y eso es algo que me impactó mucho, como estas ideas del estigma de quien lo consume, ¿no? O sea, esta idea de que quien consume la cannabis, entonces tiene como ciertas características delincuenciales, etcétera, que tienen una base muy profunda de racismo, ¿no? Entonces me ha parecido como muy interesante. Entonces, de entrada, creo que el consumo estaríamos tocando como todas estas áreas en donde podríamos ubicarlo. Gracias, Ceci. Yo creo que tomas muchos puntos que son de gran interés, sobre todo porque un poco cuando platicábamos acerca de abordar este tema, lo mirábamos desde la postura de visibilizarlo desde una cuestión no estigmática, ¿no? No prohibitiva, en donde pudiéramos también visibilizar otros factores, pero que también a lo largo de lo que es el programa podremos ir entrelazando cómo hay una estrecha relación en lo que es la historia y la estigmatización del consumo. Y también sin duda visibilizando que si podemos ir buscando, no sé, llámese videos, llámese textos, artículos, podríamos encontrar también una dicotomía en donde por un lado nos mencionan como todas estas beneficios medicinales o recreativos por los cuales se utiliza, pero por otro lado también podríamos encontrar todas estas cuestiones que nos dicen, pues es una forma de mirarlo desde la postura de lo que son las adicciones, ¿no? Y ya por otro lado, pues mirarlo desde la cuestión más química, que también es una cuestión sorprendente porque nos remota también a todo lo que son el consumo de las plantas o de lo que es lo psicodélico, ¿no? De lo que nos va a llevar hacia otros tipos de estados, ¿no? Entonces, sin duda, ese es un tema muy amplio.
Y pues bueno, en ese sentido, hablando de lo que es la amplitud, me gustaría, Dani, si pudieras comentarnos un poco acerca de los antecedentes que giran en torno a lo que es la planta del cannabis. Claro. Bueno, es importante como distinguir que existen dos tipos principales de cannabis que se consume, ¿no? Una es la sativa, que es la que te da como estos efectos eufóricos, que es el que, como ahora sí que el que te da para arriba, ¿no? Como pudiéramos decirle de alguna manera a la sativa. Esta sativa pues viene principalmente de las cordilleras, perdón, del Himalaya y de Asia, y pues bueno, es como que la primera que se empezó a distribuir y con la que primera que se empezó a llegar a América, según lo que estuve leyendo. De ahí existe otra que es la índica. La índica, pues como su nombre bien nos lo dice, pues viene de las regiones de Medio Oriente, ¿no? Pakistán, Afganistán, Marruecos y el Tíbet. Y esta la que tiene el efecto es más bien es para abajo, ¿no? O sea, como da un efecto relajante, tranquilizador, es el que principalmente se ocupa dentro de ámbitos más medicinales, ¿no? Como tiene que ver este tratamiento para el cáncer, para el dolor, otras cuestiones medicinales de mucha amplitud, ¿no? La sativa pues la llegaron a ocupar grandes artistas, ¿no? Para tener como estos momentos de mayor euforia, de concentración, para poder desarrollar sus habilidades artísticas. Y también hay otra cuestión que se desarrolla para lo que tiene que ver el cáñamo, que se generan muchísimos productos a partir del hilo del cáñamo, ¿no? O sea, no solo es como utilizarla como droga, sino también se utiliza para otros fines productivos, ¿no? Además, como bien dijo Ceci hace ratito, ¿no? Hay un montón de productos que se pueden sacar para aprovechar el THC y el CBD, ¿no? Dependiendo de cómo suceda. Dependiendo hay países de Europa donde el consumo está más legalizado, ¿no? Donde puedes portar pequeñas cantidades. En Estados Unidos, dentro de nuestro continente, pues hay estados donde se permite más o menos, dependiendo del uso que se le dé. México pues está completamente prohibido desde hace muchísimos años. Precisamente ahorita es interesante que el movimiento canábico mexicano está en plantón desde hace 7 meses en el Senado, ¿no? Entonces eso es algo interesante y desde el 2 de septiembre han estado haciendo fumatones, que le llaman, ¿no? Entonces a las 4:20, ¿no? Que tiene un contexto de un 4:20 es el código en Estados Unidos de la policía para reportar que se está haciendo consumo de marihuana, ¿no? A las 4:20 los fumatones se organizan y a las 4:20 todo el mundo empieza a fumar, ¿no? En el Senado y en la sala 1, me parece, están teniendo plantitas y están invitando a los senadores para cabildear con ellos, hablarles de sus propuestas. La verdad es que ahorita están súper movidos, por eso les digo que ahorita todo el mundo está movido en distintas cosas, ¿no? Y por aquí leí sus 4 demandas en estos momentos, ¿no? Hablando como de este contexto histórico en el que estamos. Piden cultivo libre para el uso personal, individual y compartido sin fines de lucro, ¿no? Posesión libre para uso personal sin fines de lucro, espacios compartidos de consumo de cannabis, que es lo que recrearon en la sala 1 del Senado, y 4, trato digno, basado en derechos humanos, ciencia y ética para las personas que usamos cannabis, ¿no? Ahí los están recibiendo, los senadores que van les están regalando una plantita, ¿no? Y bueno, obviamente su posición es de mucho desde derechos humanos, personal, bajar el estigma, reducir pues el derroche de sangre que esto ha causado en nuestro país y que nos ha afectado a niveles impresionantes, ¿no? Todos lo sabemos, la cuestión del narco, y pues más o menos es como un pasaje de dónde andamos. Bueno, pues mira, yo creo que abordas un montón de puntos que son muy importantes, pero ya para ir aprovechando en la cuestión del contexto que nos vas mencionando y la cuestión del movimiento canábico mexicano, que claro que los extrañamos aquí, hubiese sido perfectísimo que pudieran acompañarnos el día de hoy porque hubiesen echándonos como toda una contextualización del momento muy profunda,
Pero ya que estás abordando como la cuestión de lo que es la legalización, me gustaría que pudieras, ya retomando contigo, Dani, que pudieras nada más comentar a quienes nos escuchan cuál es la diferencia entre cuando se lucha por la despenalización y cuando se está abogando por lo que es la legalización. Sí. Bueno, son cosas muy distintas, de repente las abordamos como sinónimos y quizá cada una tenga un poquito de la otra, pero son muy distintas, ¿no? También tiene que ver con otras cosas como el aborto, ¿no? Entonces, nada más que nada por eso me lo sé. La despenalización, pues, es retirar una conducta que antes estaba penalizada en un código penal, ¿no? O sea, como que te castiga, y retirarla de ahí o condicionarla determinando ciertas cosas. Por ejemplo, decir, bueno, solo para uso medicinal, solo ciertas cantidades, ¿no? Como que tenga que haber muchas cositas, ¿no? Hay restricciones. Por ejemplo, nosotras tenemos cierta despenalización porque tenemos causales legales del aborto, ¿no? O sea, transfiriéndola como ejemplificando. Entonces, despenalizas, la quitas, pero solo es del Código Penal. Sin embargo, no hay nada a su alrededor que garantice que el Estado tenga que generar las estructuras para que eso se lleve a cabo. Ejemplo, Oaxaca, ¿no? Lo que pasó con aborto en Oaxaca. Solamente se quitó hasta las 12 semanas, pero después de las 12 semanas sigue siendo punible, lo mismo que en Ciudad de México, o sea, sigue estando penalizada de cierta manera, pero le quitas o le pones condiciones. La legalización implica que esa conducta ya no está en lo absoluto, para nada está en la figura penal, y encima el Estado tiene la obligación de generar las estructuras y garantías necesarias para que esa conducta lícita se desarrolle con respecto a derechos humanos, salud, servicios integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, pues bueno, la despenalización solo es como algo chiquito, ¿no? Como tratarle ahí de parchar el ojo al macho, ¿no? Pero la legalización obliga al Estado a garantizar, ¿no? Lo que piden estas personas, desde luego, es la legalización del consumo para medicina, para recreativo, para producción, lo que tú desees hacer, y eso le quitaría la carga de estigma y de sangre que existe en estos momentos. A grandes rasgos. Muchas gracias, Dani. Yo creo que ir visibilizando como esta diferencia entre los conceptos también nos puede ir aportando a mucho. Y sobre todo también me gusta como la cuestión de ir dando un recorrido acerca de lo que son los antecedentes históricos, porque mucho tienen que ver. O sea, siempre yo creo que la cuestión contextual e histórica de cualquier tema, y al atravesarlo y analizarlo respecto a lo que son los resultados sociales que se pueden visibilizar, tiene mucho impacto, sobre todo porque nada más en la cuestión de lo que es los antecedentes históricos le sumaría como esta fragmentación que resulta desde antes de los 50s y los 60s, que se viene visibilizando como este rescate de lo que era muy enfocado a lo que es la cuestión medicinal, y posteriormente como esta fragmentación cuando se da con los años 50 y 60, donde se empieza a visibilizar esta parte del consumo, sobre todo también con estos movimientos, los famosos movimientos de los 60 y los hippies, que empiezan a hacer este consumo, que ciertos artistas o personajes importantes socialmente empiezan a visibilizar o a normalizar, por así decirlo, el consumo de esta hierba, pero que después empieza a ver como una especie de quiebre, porque entonces la empiezan a meter en lo que es la categoría de una droga, ¿no? Una droga que se anivela a la cuestión de las otras drogas, misma historia que, que pareció le sucedía a lo que es el LSD, entre otro tipo de drogas, donde se empieza a mirar como una droga ilícita, y entonces se empieza a ver una fragmentación de tener toda un bagaje de una visión respecto a que se mire la droga como una cuestión más ancestral, más curativa, a mirarla como un consumo de adicción, ¿no? Entonces va abriendo ahí un quiebre donde pues se va observando de manera distinta, ¿no? Las narrativas son distintas, las acciones legales son distintas y los movimientos también empiezan a ir surgiendo. Y pues en ese sentido, antes de ir como abordando lo que es la cuestión del cannabis desde una mirada no estigmática, me gustaría, vamos contigo, Esther, si nos pudieras contar como cuáles son algunos
¿Cuál es esta relación que existe entre este quiebre de la historia donde se empieza a ver como un consumo pues muy enfocado a al desaprendizaje, a la pérdida, a la evasión, a un consumo por no enfrentar las problemáticas, con estas ideas que se van creando respecto al consumo del cannabis estigmáticas? No sé si nos pudieras contar cuáles son esos tipos de ideas y qué relación tiene con el cambio de la historia o el quiebre que se da. Pues no sé si tenga que ver con un quiebre de la historia exactamente, pero sí creo que existe como una concepción tan solo del hecho de la palabra droga, ¿no? O sea, yo sí creo que, por ejemplo, si hablamos de drogas, pues hay muchas cosas, es como esa sustancia, cosa que te genera adicción, ¿no? Que es adictiva. Y podemos hablar de muchas cosas que te son adictivas y que aparte son nocivas para tu salud, y que ahí viene esto que tiene que ver que es nocivo para tu salud, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que estamos hablando que viven en el término de la legalidad, que son nocivas para tu salud y que son adictivas, pero que sin embargo socialmente están bien vistas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso en un vaso de refresco que todos conocemos, que en un consumo excesivo es nocivo para tu salud y que para muchas personas puede generar una adicción, ¿no? Porque es algo de siempre, ese refresco pues tiene que estar en tu mesa, ¿no? Y es nocivo para tu salud y es una droga y es una adicción, ¿no? Entonces de ahí pues ya solo cuando a veces existe esa palabra, es que la marihuana pues es una droga, ¿no? Y por lo tanto es mala y ya hay una concepción de que es nociva para tu salud, pero pues más bien creo que existe también una desinformación en torno a esto, ¿no? Y es que aquí también como el uso que se da a la información o la información que existe en torno a esta, pues a veces está muy polarizada, ¿no? O sea, de repente está como el uso sí te va a curar de todo, porque también está la información, también es necesario nombrarlo, que existe información donde te dicen que te va a curar, te va a dar la vida eterna, ¿no? Y la otra información que te dice que te va a matar. Entonces, más bien creo que existe esta desinformación en torno a la misma, porque por un lado te la dicen como que es lo mejor del mundo y por el otro lado te dicen que es lo peor del mundo, ¿no? Y entonces ahí pues ya existe, ¿no? Ya bien lo decías tú también, como este prejuicio que existió respecto a quienes la usan, ¿no? Primero estaba asociada con personas que eran vagabundos o vagabundas, ¿no? Porque realmente de ahí viene el prejuicio, ¿no? O inclusive nosotros, yo me acuerdo, al menos yo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado? No te juntes con esos marihuanos o esos marihuanos que se juntan en la calle o esas personas, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos si en verdad están consumiendo marihuana, igual y consumen otras cosas, igual no consumen nada, pero ya es ese prejuicio de alguien que está en la calle, que no hace nada, ya es un marihuana, una marihuana, ¿no? Porque yo lo he escuchado muchas veces y supongo que todas lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, más bien es como en la carrera, ¿no? Esos de psicología son los marihuanos también. Y así de psicología social peor aún te van, ¿no? Aunque pues también conozco a quienes ni siquiera lo consumen y ya les cayó el estigma solo por pertenecer a eso. Entonces yo creo que más bien es eso, ¿no? En cuál, por ejemplo, ahora que se aboga también porque hay una regularización de la misma, pues es que muchos igual dicen, no, es que entonces lo mismo vamos con el tema del aborto, ¿no? Cuando ya podamos, la marihuana va a estar al alcance de todas y todos, y entonces vamos a dañar a nuestra juventud y muchas cosas, ¿no? Que vienen por ahí. Claro, pero no se está pensando que solamente va a haber una regularización, precisamente se habla de esa regularización, o sea, no es decir, ya la marihuana, el consumo de marihuana va a ser legal, pero viene con toda una educación, ¿no? Y creo que es eso, con toda una educación en torno a lo que implica el consumo de la propia hierba, ¿no? Es decir, que no creas tampoco que esa hierba te va a dar la paz mundial o que te va a curar todas las enfermedades del mundo, pero que tampoco creas que te va a matar, ¿no? O que te va a volver la peor persona del mundo. Entonces, más bien creo que es un tema de educación en torno a esta, ¿no? Y la información que hay. Ahora, pues creo que pues sí ha existido muchos estigmas porque también se ha vivido en la clandestinidad, ¿no? O sea, muchas personas, yo creo que no todas conocemos una persona que es consumidor o que es consumidora, ¿no? Pero la mayoría se vive en la clandestinidad y esa clandestinidad o esa ilegalidad también es como, mira, o sea, moralmente está mal, no porque estás haciendo algo ilegal, es que estás consumiendo algo que no es legal, porque si tú te paras a fumar un cigarro, un tabaco,
en la calle no pasa nada o nadie te ve feo porque es legal, aunque también es nocivo para tu salud, pero la marihuana es ilegal, ¿no? Entonces estás haciendo algo mal en la sociedad, que está al final del día, las leyes pues también van dictando un poco de nuestra moralidad, ¿no? O sea, pues al final del día es como lo que vamos construyendo como sociedad. Entonces, esa ilegalidad que nosotros tenemos respecto a la hierba, pues implica todo un sistema de educación en donde no se nos habla desde el prejuicio, desde el estigma, desde esto está mal, ¿no? Porque yo también recuerdo que en la escuela, pues la manera que te enseñan de las drogas siempre es no, 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 no y no, porque está mal y punto. Y siempre te dicen lo que te hace mal, pero en realidad yo siempre he creído que entre más niegas algo, pues más incitas a conocer. Y lo estás haciendo incitando a conocer de una manera desinformada, porque como no hay información certera, pues te metes a lugares donde en realidad no vas a encontrar a veces información que te sirva, ¿no? O sea, como el tema de sexualidad también, ¿no? O sea, entre más prohíbas, más se te va a antojar y más vas a llegar a la desinformación. Y eso también, o socialmente, yo creo que genera muchas cosas. ¿Por qué? Porque es toda una red, ¿no? O sea, al final del día, la distribución, porque al final es una mercancía, porque hay gente que la consume, ¿no? Por muchas razones, inclusive medicinales, la tienen que consumir, la tienen que conseguir en una clandestinidad y eso genera redes que al final del día pues viene todo este problema del narcomenudeo, ¿no? O el narcotráfico, que eso a la larga pues genera condiciones de violencia, pero es porque viven en un constructo de ilegalidad, ¿no? O sea, todo por un prejuicio y por un estigma que existe, ¿no? Entonces, pues no, igual y ya me fui más allá de la respuesta, pero creo que todo está relacionado, ¿no? En torno a la desinformación que existe ante una hierba, ¿no? Que al final del día tienen propiedades medicinales y que también te puede hacer daño, como si, por ejemplo, si te tomas un té de ruda, tiene beneficios para ti y también te puede hacer daño, pero tú sabes la información que existe y es legal, ¿no? Pero tú estás informada y actúas bajo tu decisión de decir, lo voy a consumir porque me va a traer un beneficio o no la voy a consumir porque no me trae un beneficio y punto. Pero el querer consumirla y mientras sea clandestino, pues va a generar muchas otras cosas socialmente, ¿no? Muchas gracias, Esther. Yo creo que vas abordando como temas, bueno, vas hablando temas que igual un poco más adelante vamos a ir profundizando en la cuestión, por ejemplo, de quiénes producen este tipo de hierbas y sobre todo de hierba, sobre todo al ser un producto que se adquiere de una manera ilegal, ¿no? De una manera clandestina y me gusta mucho cuando comentas o profundizas en la cuestión de la clandestinidad porque pues nos va dando como otra serie de características que ha permitido y sobre todo también cuando mencionas el punto de lo que es el narcotráfico, pues también va visibilizando ese tipo de problemáticas sociales. Entonces, Ceci, no sé si nos pudieras ir comentando qué desemboca en que la marihuana se vaya viendo como un tema de clandestinidad, porque sobre todo yo creo que si visibilizáramos la cantidad de personas usuarias que consumen esta hierba, yo creo que serían un montón, ¿no? Pero pues muchas de estas historias pues se quedan precisamente que es un consumo clandestino como que se consume bajo la clandestinidad. Fíjate que te perdí la última parte de la pregunta, Diana, sí. Pero creo que agarré la general. Entonces voy a ver si por ahí. Yo creo que, bueno, ya Esther dijo como varios elementos que me parece que están dentro de esta pregunta. Es decir, el asunto de hacerlo clandestino no disminuye su uso. Al contrario, ¿no? O sea, ella lo dijo, que finalmente se mira como esta posibilidad de hacer algo que representa una transgresión a la norma. Y yo creo que una de las cosas que sucede es que transgredir las normas siempre es muy atractivo. Y yo creo que en el caso de la marihuana puede ser, o la cannabis más bien, puede ser como una cuestión
no necesariamente de una decisión informada, como bien lo está diciendo Esther, sino más bien con una necesidad de ir rompiendo lo que la misma estructura de poder está ahí poniéndome, que no puedo hacer, entonces lo hago, aun cuando no tenga idea, que incluso puede ser que sí me sea beneficioso o que puede ser que evidentemente no lo sea, pero es como una necesidad de ir contraponiéndome con estas, digamos, autoridades, estas normas que están ahí puestas de manera como a veces sin una posibilidad de discutirlas. Y yo creo que esa es una cuestión que es importante denunciarlo, porque una de las cosas que pasa, y yo voy a estar como Dani haciendo la vinculación con el asunto del aborto, ¿no? Es que pues el hecho de que esté prohibido, pues evidentemente no disminuye la posibilidad de que la gente lo haga, ¿no? El problema consiste precisamente que al hacerlo en la clandestinidad, pues puedes recurrir a cualquier tipo de métodos que ponen en riesgo tu vida. Y en ese sentido, yo creo que si lo comparamos con el uso de la cannabis, pues puede justamente estar en el mismo lugar. Vuelvo a regresar a que Esther dijo ya cosas como muy, muy importantes. Es decir, ahora sabemos mucho más cosas de la cannabis porque se empieza a abrir más la información. Si tú, bueno, es mi caso, o sea, yo me metí a buscar y encontré mucha información muy interesante, o sea, y evidentemente no todo lo que está en Internet es como fiable, pero hay fuentes como muy confiables ya, o sea, hay estudios como ya mucho más amplios. Entonces, en ese sentido, creo que puedes ya empezar a tomar una decisión de manera informada cuando se posibilita el compartir la información. Sin embargo, si seguimos haciéndolo o promovemos que el uso siga siendo clandestino, pues esta información evidentemente no llega a las personas o no está disponible a las personas y las personas pueden decidir utilizar la cannabis o no utilizarla, que creo que también eso es muy importante, dados los prejuicios que existen. Y entonces en este sentido puedo estar utilizando la cannabis y no saber que en mi caso particular puede tener un efecto negativo, por ejemplo. Y eso es lo que aumenta mi riesgo. O al contrario, y eso yo creo que es una cuestión que a mí me ha colocado el día de hoy, ¿no? Para mí ha sido como tan fuertes estos discursos que yo los voy a ubicar en donde nosotras hacemos los análisis usualmente, estos discursos colonizadores al respecto de la cannabis, que me cuesta muchísimo trabajo moverme del lugar de decir, bueno, voy a usarla por todos estos beneficios que podría tener en mi vida, pero me cuesta trabajo zafarme del lugar de, pero es una droga, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Pero es algo que no se debe hacer porque como esa psicóloga marihuana, ahora, ¿no? Viejita marihuana, además. Entonces, esa parte me parece como muy interesante. Entonces, si seguimos haciéndolo desde el lado de lo oscuro, de lo clandestino, pues nos lleva a hacerlo sin una reflexión y sin un uso que realmente pueda ser potenciador para las personas, me parece. Gracias, Ceci. Yo creo que cuando vas mencionando la cuestión de la psicóloga marihuana, yo creo que nos va dejando mucho del mensaje que va respecto a lo que es el estigma y el poder del mismo. También me gustaría enfatizar en lo que es la cuestión de que el hecho de que algo sea prohibido o no legal no quiere decir que sea o que no sea usado o que no sea consumido, ¿no? Y también yo cuando vamos haciendo esta narrativa lo voy conjuntando demasiado con lo que es el tema de la sexualidad y también con lo que es el tema del aborto, porque precisamente, aunque no sean temas legales o que está enfocado hasta con la cuestión de la abstinencia, creo que pues sigue estando ahí, ¿no? O sea, cuando pasaban estas jornadas de la abstinencia y la abstinencia, al final de cuentas continuaban habiendo embarazos adolescentes. Cuando se hablaba del tema del no consumo de marihuana, pues también se está hablando de un tema en donde también hay un montón de usuarios y usuarias que le consuman, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que replantearse cuál es la partida o el punto o la información que se tendría que dar, porque pues eso no quiere decir que no haya usuarias y usuarios. Cuando iba dando como un recorrido a esta lectura,
visibilizaba cómo hay en verdad como una balanza como muy igualitaria en la cuestión de consumir o no consumir, si hace daño o no hace daño, si es una droga o si es para consumo medicinal. Y yo creo que se va ligando en esto, pero cuando tú comentas acerca de lo que es tener conciencia de elección, va cambiando como la parte de la narrativa, ¿no? Porque no estamos hablando de información, por así decirlo, ética, información que no va ni desde la moralidad ni desde beneficios para algunas cuantas personas, y entonces hay una lección donde tú dices, bueno, sí quiero probarla o no quiero probarla, ¿no? Pero a partir de un discurso o de un acceso a información que va siendo científica y ética, ¿no? Que ahí iría marcando lo que es la parte de la diferencia, ¿no? Y pues en ese sentido también, no sé, para que quienes nos están sintonizando, si pudieran comentarnos acerca de experiencias o experiencias que han escuchado acerca de lo que es el consumo, ¿no? De la marihuana. Y pues para ir cambiando como toda esta perspectiva, ir también visibilizando como en esta narrativa cuando se miraba a la marihuana como una cuestión más medicinal, como una cuestión más benéfica. No sé si pudieran ir comentándonos acerca de cuál es esta otra perspectiva, ¿no? Del consumo, pero desde una cuestión no estigmática ni prohibitiva. Entonces, no sé si nos puedes ir comentando, Dani, ¿cuál sería esta otra narrativa o esta otra parte de la historia? Híjole, la verdad es que, bueno, para mí creo que es una planta súper noble, ¿no? Yo siempre lo he comentado con mi familia y también con mi pareja y mis amigos. Te puedo hablar más que otra cosa como de mi experiencia personal con la plantita. La verdad es que al principio sí me generaba muchísimo estigma. Además, yo me formé como en un ambiente muy rígido en la escuela, ¿no? Entonces, como estigma por todos lados, ¿no? En todos los temas. Al principio como que me daba mucho miedo, después la usé por primera vez, de hecho fue cuando estuve en un intercambio, ¿no? Entonces como todo se va a la locura, ¿no? Entonces, la probé. Recuerdo que en ese entonces como que todavía tenía como mucha culpa al respecto de utilizarla. Pero bueno, en ese contexto yo recuerdo que era como un contexto de mucho desaforados, ¿no? Universitarios, jóvenes, ¿no? Además era como onda muy, muy americana, donde yo estaba, entonces obviamente todo era como así el desmadre, ¿no? Después regresé a México, decidí que no quería, pero más que nada creo que fue como el contexto en el que la utilicé, que fue lo que me generó como cierto rechazo, ¿no? Como una reafirmación de ese estigma al ver la situación en el contexto donde se desarrollaba. Posteriormente la dejé de utilizar y hasta recientes años empecé a fumar esporádicamente. Actualmente sí la utilizo mucho personalmente, yo lo uso mucho para dormir. Creo que el contexto de la pandemia me generó muchísima ansiedad, muchísimo miedo, muchísima incertidumbre. Y la verdad, el tener al alcance el porrito, bueno, yo uso bong de pipa de agua, tener eso al alcance y poder fumar en las noches a mí me ha dado una paz que yo no podía encontrar por mí misma, ¿no? Entonces la verdad es que, bueno, yo sigo que la pandemia me hizo una vieja marihuana, no tengo problema, pero la verdad a mí me ayudó muchísimo. También tengo unas amigas de Ramona que se dedican a todo esto de la medicina tradicional para el acompañamiento postparto y postaborto. Y la verdad ellas también me han hablado unas cosas increíbles, ¿no? O sea, como más allá de la ansiedad, ayuda como a destensar las contracciones, se pueden hacer óvulos de marihuana, se pueden hacer test, se pueden hacer bañitos, ¿no? Vaginales, vaporización, o sea, hay muchas cosas muy, muy interesantes detrás que de verdad desconocemos por el mismo estigma, ¿no? Entonces, todo el mundo asocia que fumar te va a hacer así como un hippie con rastas, ¿no? Maloliente, ¿no? Pero es mismo estigma, es colonial, es de mucha, mucha carga. O sea, creo que al final como que siempre hay una cuestión de prohibirle la autodeterminación a las personas y tratarle de prohibir su autonomía y tratarle de prohibir
el mismo descubrimiento del mundo por sí mismo y sí mismas. Y creo que esto está muy relacionado a eso. Yo sé que estamos igual muy aborteras, ¿no? Y lo estamos comparando, pero es que hay cosas que tienen que ver, ¿no? Con el hecho de la autonomía, de la autodeterminación, el ser capaz de yo poder tomar mis decisiones y que al final creo que es algo que las esferas de poder siempre han tratado de permear, ¿no? O sea, como que no te conozcas, no te autodescubras, no te entiendas, no explores, ¿no? Como un papá que siempre te está regañando por descubrir el mundo en el que vives. Y creo que esto tiene mucho que ver, pero lo cierto es que la planta tiene muchísimas bondades, cuestiones de cáncer, enfermedades terminales, aceites, lubricantes vaginales maravillosos, uf, o sea, no acabamos de enlistar, pero hay muchas cosas muy beneficiosas y muy padres y la verdad, fúmense un porro al final de este programa porque su cuerpo se los va a agradecer en plena pandemia. A mí me encantas, Dani, porque además, o sea, mencionas tus temas súper de estigma, ¿no? Y bueno, igual creo que el tercero se abona, ¿no? O sea, abarcas como lo que es el tema de la hierba, el tema del aborto y el tema de la sexualidad libre, ¿no? Entonces eres como te imaginé como un satanás para la gente que te pudiera escuchar y que dijera, no, por Dios. Pero pues está muy chido, ¿no? Yo creo que es parte de esta cuestión de aventurarnos y de dar la abertura, ¿no? Incluso, o sea, realmente como lo que es toda la historia de de la psicodelia, o sea, en verdad, si lo vamos analizando, hay un montón, tan solo si damos un recorrido a la cuestión de los hongos, de la ayahuasca, de lo que es el peyote, todos ellos tenían una connotación muy enfocada a la espiritualidad, al reencontrarse, a los rituales, a la comunidad, al agrupamiento, a los grupos, pero va perdiendo, ¿no? Va perdiendo, va perdiendo, se va estigmatizando y entonces pierde también el sentido, ¿no? Entonces igual lo importante es, yo considero es ir recuperando como la esencia de lo que era en un inicio, ¿no? De ese encontrarse más allá de las cuestiones materiales, ¿no? Pero pues bueno, en este sentido, también dentro de las investigaciones y de lo que iba leyendo al transcurso de la semana, veía también como en algunos lugares, y que ya tú lo vas mencionando, Dani, le van dando como otro tipo de formas de mostrar lo que es la hierba a partir de lo que son las pomadas, ya lo decías tú también a través de lubricantes, también a través de lo que son los chocolates o otro tipo de formas de ir mostrando y permitiendo el consumo, ¿no? Ya por otros lugares, que no específicamente hablando de México, bueno, hablándolo como de una manera más desde la despenalización o legalización, pues ya hay mayor apertura, ¿no? Igual no quiere decir eso que en México no lo haya, porque yo estoy segura que sí, igual conozco a gente que lo vende, que lo consume, que lo ofrece, y existe, ¿no? O sea, realmente existe. Y por ahí también ahí tenemos saludos de Mercedes, que nos va comentando acerca de lo que es el consumo también. Le mandamos muchos saludos y gracias por estar aquí sintonizándonos. También si nos pudiera contar como algunas formas en las cuales ella ha conocido o las presentaciones de la hierba, también estaría súper chido también para otras personas que nos puedan estar escuchando, que nos puedan también comentar, ¿no? Porque yo creo que sí, yo estoy segura de que o sea, hay gente así desde la más pobre hasta la más rica que consume. Y eso es real, o sea, eso sí lo podría jurar, ¿no? Porque yo lo sé, yo lo desconozco, que la consume, ¿no? O sea, es como, pero pues bueno, ¿no? Hay muchas cosas sociales que no lo permiten, ¿no? Y pues en esta como cuestión de la prohibición, también ya lo iba mencionando hace un momento, Esther, acerca de lo que es la pauta del narcotráfico, ¿no? Porque siempre se relaciona y pues que sí tienes mucha relación. Entonces, no sé si pudieras comentarnos, Ceci, ¿cómo va esta conexión entre la prohibición y la cuestión del narcotráfico? Yo pensaba, siempre me acuerdo mucho de ti cuando hablo de la relación que tiene el capitalismo con todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Entonces, en este caso, yo creo que ahí está la parte justamente del uso mercantil que se le ha dado a la hierba. Yo creo que una de las cosas que sucede a partir de lo que he podido leer es que además de esta, o más bien, para poder
promover el consumo, pero consumo como capitalista de la hierba. Entonces empiezan a utilizar discursos de discriminación y de racismo y de colonialismo al respecto del uso de la cannabis. Es decir, cuando empiezo yo a mirar la historia justo que nos hacen y que nos regalan tanto Dani como tú, ¿no? Del consumo de la cannabis, y empiezo a mirar que la parte más complicada se viene cuando empieza Estados Unidos, sobre todo, a regularizar y además a penalizar el uso y el consumo de la cannabis. Eso en conjuntos va con la apertura de los mercados negros de la marihuana, pues, ¿no? Y en ese sentido, mientras más penalizada, pues más ganancias puedo tener porque el asunto, una vez más, de la clandestinidad favorece que la gente pues pueda pagar más por usar la hierba, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues no, nada es casual y nada es inocente. Entonces, yo lo que miro es eso, como mientras más se recrudecen estas reglamentos, estas sanciones al uso de la hierba, entonces empieza a existir un mercado mucho más amplio, mucho más caro de alguna manera para el uso de la misma. Entonces, una de las cosas que me parece muy maravilloso de lo que decía Dani al respecto de las demandas que está teniendo el movimiento canábico en México es el uso de la cannabis para manera personal, pero además compartida y sin fines de lucro, porque yo creo que ahí está una de las claves fundamentales, porque el hecho de que se legaliza la marihuana no significaría que entonces vamos a tener ahora un negocio para todo el mundo, ¿no? Porque entonces vamos otra vez al asunto del mercado y entonces ahí se va a volver como una vez más complicado. Y acá es el uso personal, pero además compartido y sin fines de lucro que implica la colectividad. Entonces, yo creo que ahí me recuerda una vez más a finalmente los usos originarios de la hierba, yo creo, ¿no? Entonces, por un lado, esto que están mencionando al respecto de los usos en los rituales, ¿no? Que finalmente como el peyote, como los hongos, como la ayahuasca, etcétera, que se usan para rituales, ¿no? Pero también pienso, por ejemplo, y yo así conocí la marihuana, con estos preparados que se hacían las abuelas, ¿no? Para las piernas, ¿no? Para las cuestiones, si se te dolían las piernas de las reumas y ese tipo de cosas, pues era alcohol con preparado y el preparado era con marihuana. O sea, ese tipo de saberes que son ancestrales, que cuando nos metemos en una lógica de mercado que tiene que ver con narcotráfico se olvidan, ¿no? Se pierden y que entonces también es un atentado contra la identidad de los pueblos. De ahí el asunto de que me parezca tan fundamental y que creo que fue lo que más me movió al estar leyendo cuestiones sobre la cannabis, cómo pasa se deja de llamar cannabis y se convierte en marihuana para enunciar que eran los latinos y los mexicanos quienes estaban contaminando el mercado en Estados Unidos, ¿no? Eso así me pareció impresionante. Entonces, es borrar, ¿no? De un hachazo así literal de violento, ¿no? Toda la historia, todos los saberes ancestrales del uso de la hierba para volverlo como este candado de si lo usas te penalizo, pero si lo usas además te lo voy a vender por debajo a un precio alto y sin vínculos con lo que finalmente te decía el uso ancestral, pues, de la hierba, que implica ser comunidad también, ¿no? Ya voy a decir como Esther hace ratito, no sé si me fui más allá de la pregunta, pero me parecía importante decir como esto. Gracias, Ceci. Sobre todo cuando vas mencionando la cuestión de que lo utilizan como las mujeres, las adultas, para la cuestión de las piernas. También me pasa mucho eso. Ha pasado que en mi casa, luego mi abuelita o mi tía la quieren comprar para utilizarla para sus piernas, pero en alcohol, ¿no? Entonces yo en algunos momentos les he comentado, pues ya fúmala, ¿no? Fúmala y ya, ¿no? Tratando de convencerlas, pero no quieren porque entonces pareciera que desde el alcohol ya no pasa nada, pero ya fumada ya es como que te va remotando al estigma, ¿no? Al decir, no, yo un marihuano, pues jamás, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que es impresionante ver como el poder que tienen los mensajes que nos van enviando
en la cuestión del estigma de decir fumada, terremota, que eres lo peor, a que eres una persona que no puedes tener proyectos, que no puedes traslaborar tus problemáticas o cuestiones así, ¿no? Pero también como tú lo comentas y me gusta mucho cómo lo resaltas, la pérdida de este vínculo de las cuestiones de las costumbres y tradiciones que se va desvirtualizando por este tipo de cuestiones donde se vuelve un tema tabú, ¿no? Y también justo cuando iba dando como este proceso de investigación, iba reflexionando qué pasaría también cuando llegase ese momento donde se legalizara, cómo serían, yo me pregunté, ¿no? ¿Cómo serían esos medios de producción? ¿Quiénes lo producirían? También de cierto modo me causó terror porque dije, a lo mejor quienes lo vayan a producir también van a ser grandes empresas y se va a volver como una cuestión comercial, ¿no? O sea, de pronto me dio miedo que se pierda como todo este ritual de un conocimiento a sí mismos. Igual me remota como por ejemplo a los griegos, a las personas griegas, que también utilizaban un tipo de droga para conectarse, ¿no? Se metían y tenían todo un proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento, y no había un estigma respecto a ello, ¿no? Pero pues ya después viene como toda esta época donde se va creando el estigma, y sobre todo también había un punto que me causó como mucha entre risa y dije, ay, por Dios, en el sentido de que decían que a veces se empezó igual a estigmatizar porque cuando Bob Marley lo empezó a utilizar, la Hansha, ¿no? No sé cómo lo pronunciaba, y decía que estaba asociado el fumar con el socialismo, y entonces lo que no querían es que la gente se viera inmiscuida con el socialismo, y también se creó como, lo fueron retirando de los libros y todo prohibición, ¿no? Entonces yo dije, o sea, me pareció algo tan absurdo, pero que también tiene mucha potencia porque ha dado resultado hasta nuestras actualidades, ¿no? Pero también viene, por otro lado, toda una propuesta de lo que es el autocultivo, ¿no? El cultivo en casa, que ya en algunos espacios donde está como despenalizado, hacen esta cuestión de que pueden hacer el cultivo en casa cuando tienen como algún cierto de padecimiento crónico o enfermedades relacionadas a lo que es el cáncer, donde pueden cultivar cierta cantidad, ¿no? Entonces, que también es toda otra propuesta. Y pues no sé, en ese sentido, ¿qué nos podrías aportar respecto a la cuestión del autocultivo? ¿Cómo miras este otro panorama de la producción, a lo mejor que vendría siendo desde de lo mismo, ¿no? Desde las grandes potencias que producen a esta otra perspectiva que es el autocultivo. Bien, pues yo creo que también está relacionado con lo que ya mencionaba en algún momento Ceci, sobre esta parte del narcotráfico, ¿no? O sea, al final del día, el uso del cannabis, ¿no? O sea, el uso de muchas otras drogas ilegales genera una economía, ¿no? Pero es una economía ilegal. Y al final del día, pues está generando ingresos, porque ese dinero se mueve, se lava y va y se mete a ciertos ingresos y es capital también para ciertos países, ¿no? Ahora, esta lucha contra el narcotráfico también me trae ahorita, pues ha generado muchas guerras, ¿no? Ya tan solo en el sexenio de Felipe Calderón, esa afamada lucha contra el narcotráfico, que también se usó como pretexto para hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta criminalización o esta persecución que hubo contra personas defensoras de derechos humanos que se tapaban a través de esta militarización para defender a las personas, ¿no? En contra del narco, ¿no? Entonces era eso, ¿no? O sea, en realidad el uso, bueno, esta ilegalidad que existe en torno al cannabis, pues ha generado una economía ilegal que ha desatado como consecuencia, pues muchas violencias, ¿no? Y aparte, pues el gobierno también, o el Estado también se ha valido ahí en sus iniciativas de seguridad, ¿no? Que él propone, porque aparte lo hace de esta visión que me gustaba, como decía Dani, de esta visión de Estado patriarcal o paternalista de sobreprotección, ¿no? Para sus hijos o ciudadanas o ciudadanos, ¿no? Que es más bien una sobreprotección, creo yo, de esto es lo que yo te estoy diciendo, lo que tienes que hacer porque esto es lo que está bien para ti, pero no hay una libertad, ¿no? Sobre nosotras o sobre nosotros, ¿no? Porque también hay una segmentación de lo que se te va dando. Entonces, ahora esta propuesta que se hace, ¿no? De entonces un autocultivo que te vaya permitiendo a ti, pues es
una vez más, ¿no? O si lo vemos también, este cultivo también está relacionado con la autogestión o con las economías solidarias. Es decir, dejar de lado toda esta economía que le sirve también a un Estado, porque al final del día, el que no exista, creo yo, ¿no? El que no exista una regularización o que el Estado se dé muchas pautas o que sea como de la vista gorda para entrarle bien de lleno y con todo lo que tiene que ser el tema de la regularización del cannabis o de la legalización del cannabis, pues tiene que ver porque está generando al final del día un ingreso, ¿no? Y lo está utilizando para ciertos intereses, ¿no? Entonces, el hablar de autocultivos es también hablar de una resistencia contra esta visión del Estado que te dice no, pero por sus intereses, ¿no? Y se escuda bajo una situación de decir, es que estoy cuidando tu salud, ¿no? Esto te va a hacer daño, mejor no, y estoy cuidando tu salud, y es mi decisión, y no mira todo esto, ¿no? O sea, ya lo que hemos dicho, aunque se habla como con otros temas que también están prohibidos, ¿no? O sea, poner el tema de la legalización del cannabis es hablar de una educación sin moralidades, ¿no? Una educación científica que te permite informarte y tomar decisiones y que te permitan generar otros procesos, ¿no? Y que tú tomes la decisión de decir, voy a cultivar porque la necesito para lo que tú quieras, ¿no? Porque puede haber muchos usos, ¿no? Por ahí también está, ¿no? O al menos yo a veces lo utilizo cuando los cólicos son muy fuertes, pues a veces eso te ayuda a calmarte. Lo usas como tratamiento. Y tú vas a saber para qué la vas a estar utilizando y vas a estar cultivando tu cosa, pero sin embargo, tampoco te permiten, ¿no? Ese autocultivo a no ser que hagas un amparo, ¿no? Y que esos amparos a veces suelen ser desgastantes y que tienes que toparte a cada rato con estas leyes que yo no sé quién a veces cómo se crea, ¿no? Porque por un lado sí, de repente fue un barrera y por un lado no, o sea, como que esto estas leyes o este congreso que debería estar del lado de la ciudadanía o mirando desde las problemáticas sociales, pues mira desde sus intereses políticos, económicos, intereses que sirven a un Estado sí capitalista también, porque también es hablar de una legalización, pero también a quién se les van a dar estas concesiones, por así decirlo, de quién va a venderla ahora, ¿no? Porque se va a volver un negocio y a donde todos van a querer entrarle, creo yo, ¿no? Porque va a generar dinero, porque sabemos que hay consumidoras y consumidores, ¿no? Entonces ahí hablar del tema de la regularización pues implica muchas cosas, ¿no? O sea, es hablar de una educación, una información libre, una regularización de las empresas que van a vender, hablar de los autocultivos, más allá de las empresas, hablar de los autocultivos, ¿no? Desde la autogestión, desde el socializarla sobre todo, ¿no? Para trabajar con estos estigmas, ¿no? Porque sí, bueno, sí, ya legalizamos el uso, pero los estigmas van a seguir, ¿no? ¿Y de qué sirve que ya puedas andar en la calle libremente si te van a seguir siendo marihuana, si en el trabajo no te van a contratar porque sabes que la consumes, ¿no? Porque si eres maestro que fuma, te van a estar diciendo, ay, ese maestro no está apto, no es capaz, ¿no? Entonces implica toda una transformación social en torno a esta, ¿no? Y que tendría que que el Estado tendría que hacerse cargo de eso, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión de seguridad, ¿no? O sea, el derecho que tenemos nosotras como a vivir una vida sin violencia, y si ya sabemos que esta ilegalidad, esta economía ilegal, que este narcotráfico genera violencia, porque ahí las mujeres vamos, justamente el otro día estaba leyendo información sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en torno al narcotráfico, ¿no? En cuestión de la marihuana, decía, las mujeres son utilizadas como mulas, ¿no? Así se les llama, para el narcotráfico, ¿no? Esto que hay en torno a mujeres que son parejas de narcotraficantes y que son acusadas, ¿no? De complicidad y que son encerradas injustamente, ¿no? Encarceladas injustamente, solo por ser parejas, ¿no? Y que a veces viven una situación de violencia con esas parejas, ¿no? En torno el tema que hay de trata de personas, ¿no? O de explotación de mujeres, ¿no? Sexualmente de mujeres,
relacionadas, ¿no? Ahora también como esta narcocultura que existe en torno al tema, ¿no? Porque también lo podemos ver en torno a la música que también a veces se genera, los videos, las películas, o todo este estilo de vida en donde también se denigra mucho a las mujeres y se violenta a las mujeres, pero que todo esto pues tiene, o sea, es como una cadenita, ¿no? O sea, este sistema está relacionado, ¿no? Un eslabón está chueco y todo va a estar mal, ¿no? O sea, me siento era como Lisa, de todo este maldito sistema está mal, pero es que de repente sí es así, ¿no? O sea, las mujeres al final del día en esta situación, pues también, porque también aparte pensaba que también hay un estigma sobre las mujeres consumidoras. O sea, no es lo mismo que un hombre consuma que una mujer consuma. Ahí ya, o sea, sí, el hombre tiene un estigma por consumir, pero es todavía un poquito más aceptable que un hombre consuma que una mujer consuma, ¿no? Inclusive dentro del mundo de quienes somos consumidoras o consumidores, hay un estigma o hay ciertos prejuicios contra las mujeres o a las mujeres se les usa de cierta forma, ¿no? O sea, yo también he visto como esas mujeres, de mujeres acá súper súper estereotipo, súper expectativa, ¿no? Con fotos de marihuana o mujeres así desnudas fumando y tú dices, bueno, pues también existe otra vez ese prejuicio dentro de las mismas consumidores y consumidores, ¿no? De otra vez de hipersexualizar los cuerpos de las mujeres en torno a consumirlo, ¿no? Entonces ya siempre me salgo de la pregunta otra vez, pero creo que es eso, ¿no? O sea, hablar no solo del autocultivo, sino hablar de otras formas del tema, es darle como otra vez la vuelta a este sistema que todo al final lo capitaliza y que todo al final se le va a dinero, ¿no? Porque eso es lo que le interesa, ¿no? Al final del día, no les interesamos como seres humanos, sino le interesa nuestro trabajo, ¿no? Nuestra producción, hablando de un sistema económico y lo que nosotros rindamos hacia él, ¿no? El capital que nosotros le generemos. Gracias, Esther. Vas abordando muchos puntos que creo que nos dejarían como muy amplio el panorama para poder continuar profundizando, pero sobre todo la parte donde vas seccionando la cuestión de hombres y mujeres. Una vez más vamos viendo como esta división en torno también a los estereotipos y también un poco cuando lo iba narrando pensaba también que en la cuestión de personas dealers, la mayoría son hombres. Hay más hombres dealers que mujeres dealers. Y también si te encuentras una mujer dealer es como muy extraño a diferencia de que te encuentres a un hombre dealer y que también tiene esto que ver mucho con la cuestión de género. Bueno, igual vas comentando muchos temas, igual como la cuestión de quienes son las acompañantes de, por así decirlo, acompañantes de quienes producen o se encargan de la, pues sí, de los medios de producción de la marihuana, que también una vez más se va metiendo como los estereotipos, ¿no? De la mujer, pero acompañante, ¿no? Por ahí también comentaban quienes son dueños de estas empresas que producen o de estos mercados que producen, también van con el mismo estereotipo de hombre blanco, y también, ¿no? O sea, enfocándonos a la cuestión de hombres. Por ahí tenemos también saludos de las compañeras de Feminismo y Flow, también les mandamos muchos saludos, ojalá nos pudieran comentar más acerca de lo que ellas han trabajado en sus investigaciones, estaría también de lujo porque ese es un tema muy amplio. También tenemos a Selene que nos dice yo quiero, pues ahí está, ¿no? O sea, también nosotras, ¿no? O bueno, hablo por todas. Es que ese tema pues es como muy amplio, ¿no? También tenemos a Fernanda que nos habla sobre el uso y el tratamiento para distintas, como padecimientos o enfermedades. En este caso también nos comenta, por ejemplo, en la cuestión de ansiedad. También hay varias investigaciones donde nos hablan también como de algunas tipo de como de trastornos específicos que van ayudando a disminuir. También nos manda saludos Julieta, también le mandamos muchos saludos. Y también quisiera enfatizar como en un punto que creo que también es muy relevante en la cuestión del vínculo que existe entre el consumo de drogas y la estigmatización, pero también la cuestión farmacéutica. Porque por ahí cuando en algún momento de mi vida hice como alguna investigación acerca de lo que era los psicodélicos, el consumo de los psicodélicos, pero rescatando la cuestión histórica y medicinal, veía como cuál era el vínculo donde decían en algunas personas que eran como testigas o testigos
de que utilizaban algunas, ya sea la mescalina, algún otro tipo de drogas, hablaban sobre que les ayudaba a la disminución del dolor, sobre todo en enfermedades terminales, pero decían que aquí pues el punto como de interrogarnos era que la cuestión de las empresas farmacéuticas obvio no les convenía que ellas no dejaran de vender sus productos caros, sus medicamentos caros, porque pues al ser como estas otras medicinas una alternativa, pues tienen un costo mucho más bajo a comparación de otros tratamientos que están relacionados con el cáncer o alguna enfermedad terminal. Entonces también siempre interrogarnos, hay por ahí la farmacia, las empresas farmacéuticas siempre hay dando un paso como 1 o 2 adelante, ¿no? Porque pues también al final son empresas que buscan el consumo, ¿no? Y qué mejor que venderte la sanación de las enfermedades que nos produce el sistema, ¿no? Pero pues también es muy amplio. Y pues bueno, para ir como cerrando esta pues breve charla que yo creo que también se va quedando muy abierta, no sé si hay algún punto en específico o alguna narrativa o comentario con que quisieran ir cerrando para ir dándole como esta otra forma, este discurso distinto o esta visión distinto de quienes consumen, ¿no? Desde quienes consumen lo que es el cannabis. Y pues vamos iniciando contigo, Ceci. Sí, gracias, Diana. Pues me ha parecido bien interesante la charla, como siempre, compañeras, ¿no? Porque me dejan ver como diferentes aspectos del uso y el consumo de la cannabis que también me invitan a mí a reflexionar cuáles han sido estas barreras que yo he puesto para no consumirla, ¿no? Es decir, a mí me parece que justo estas charlas me llevan siempre a cuestionarme cosas y eso lo agradezco impresionantemente. Y en el consumo de la cannabis mi postura es pues que la gente la consuma si lo quiere consumir, pero al momento en que yo me pregunto, ¿y tú por qué no? O sea, a mí me la han ofrecido como a cualquiera de nosotras. Mi hermana me ha preparado panquecitos especiales, casi supe con todo su amor y todo su cuidado y además de, mira, de verdad te va a hacer bien, si no pasa nada, me explica todo lo que me va a pasar y yo prefiero dejarlos echar a perder. La gente me odiaría, evidentemente. Pero entonces, ¿cuáles son estos discursos a partir de lo que hemos estado platicando que están presentes en mí y que uno de los que de repente están como muy claros es que soltar el control que parece que tengo de mi realidad me cuesta mucho trabajo? Y soltarlo con una sustancia que tiene todos estos estigmas, pues todavía más, porque podríamos decir, pues también te pasa con el alcohol, también te pasa con el café, también te altera, ¿no? Pero lo consumes y no con la cannabis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que eso es de las preguntas que yo me hago. Y una de las cosas que me motiva a pensar, bueno, yo creo que lo debería intentar, es ya lo que decía Esther y que retomaba también Mercedes en su comentario, y también Dani hablaba al respecto del asunto de lo bien que puede hacernos cuando estamos atravesando cuestiones de cólicos, por ejemplo, que a mí me matan, ¿no? O sea, nada más pensar que lo bien que me haría pasarla, ¿no? Yo diría, creo que tengo que reconsiderar el asunto de la cannabis. Entonces yo me quedo con eso, pues con el cuestionamiento, no personal de por qué no lo hago solamente, sino estos discursos que tanto pesan para procurarnos bienestar, ¿no? Creo que ahí me quedaría. Bueno, por lo menos te quedaste con buenas reflexiones. Yo pensé que ibas a decir esto, me motiva a consumir ahorita. Pensé que ibas a decir eso, ¿no? Pero no, bueno, igual les juro es que cuando voy escuchando esto, inmediatamente lo continúo asociando con lo que es el ILE, porque digo, bueno, despenalizar o legalizar no te implica que tú lo vayas a hacer, ¿no? Que ya diga tú estás obligada o estás obligado a consumirla, ¿no? También es un poco como este mensaje que también se podría quedar, ¿no? Y también pensaba que como una especie de tarea, ¿no? Que se puede quedar es como esta cuestión de para qué uso le vamos dando, ¿no? En qué momentos la consumimos, en qué momentos no. Y yo creo que eso hasta abría mucho el panorama de las investigaciones, ¿no? Porque yo creo que si bien hay investigaciones, hay un montón de población que no lo visibiliza, pero que le consume, ¿no? Entonces,
el poder visibilizar para qué lo utilizas o qué pasa detrás de este mundo del cannabis, yo creo que habría un montón de la apertura de una realidad que existe, pero que está oculta porque está el proceso dentro de lo ilegal, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría abierto, ¿no? Que nos quedamos reflexionando para qué lo utilizamos, ¿no? Porque por ahí la disputa estaba la disputa se va entre que si es como un medio de escape, como lo poníamos como entre comillas, o una cuestión de decisión, ¿no? Entonces, por ahí hay unas líneas delgadas, ¿no? Que es lo que muchos suenan, ¿no? Y pues bueno, contigo, Dani, ¿qué nos podrías comentar? Creo que primero quiero invitar a todos los que nos ven que si no la han usado, la prueben, ¿no? O sea, creo que como todo en esta vida, la verdad es que no podemos saber si algo nos disgusta hasta que lo probamos. Yo siempre he sido de esa idea. Creo que la mejor herramienta para deshacernos y luchar contra el estigma es informándonos. Mientras no leamos más a fondo, investigaciones serias, no quedarnos con lo que nos ofrece la iglesia, no lo que nos ofrece el sistema hegemónico en el que vivimos, pues la verdad es que el estigma va a continuar. Entonces, la invitación es lea, infórmese, escuche a sus amigas, a sus familiares que consumen, acépteles el próximo porrito que le ofrezcan, acépteles el próximo panquecito, hot cake que les ofrezcan, a lo mejor descubren algo maravilloso, ¿no? Yo sería como de la idea de eso. También me voy con una frase muy linda que leí en uno de los comunicados del movimiento canábico mexicano, que me gustaría leerles este parrafito. Ellos dicen, nosotros no somos ningunos criminales, estamos limpiando de sangre a esta planta y el proceso de pacificación que urge en nuestro país pasa obligadamente por el respeto a la libre autodeterminación. Eso es algo de lo que dejaron en su comunicado. Creo que la lucha es seguir porque, como bien decían, hay pequeñitos, hay adultos que están pasando por enfermedades quizá terminales, quizá de cáncer, quizá muchas otras que aún no conocemos porque yo personalmente no he leído todas las bondades que tiene el cannabis, pero que se necesita. Creo que necesitamos ejercitar nuestro libre derecho a la autonomía, nuestro libre derecho a la información y pues en base a esto, pues disfrutar de la vida. Si a alguien le sirve para la amnesia, el insomnio, que lo utilice. Si a alguien le sirve para sus cólicos también. Creo que es muchísimo mejor formarse personalmente un porrito o hacerse una cremita, un alcoholito, un aceitito, a seguir consumiéndole a las grandes farmacéuticas. Ahora, lo otro que yo sí diría es que, bueno, si vamos a consumir, tratemos de buscar consumir libre de sangre. Personalmente yo es algo que trato de hacer siempre, ¿no? Como que buscar proveedores que sean libres de sangre, que sea del propio cultivo, que no esté cooperando a la gran violencia que nos ha hundido al país desde la década de los 80s, ¿no? Entonces, quizá también sería esta invitación al consumo ético, si es que lo realizamos, ¿no? Buscar alternativas, buscar el cultivo comunitario, a la compa que tiene su plantita en casa, buscar hacer nuestra propia plantita, ¿no? Qué sé yo, pero sería eso, como atrevernos, informarnos y consumir de forma ética. Y eso sería con lo que me voy el día de hoy. Bien, Dani, gracias, Dani. Ya detrás de cámaras le decíamos, bueno, en el chat decíamos que íbamos a aparecer de la película de Scary Movie, aquí todas así. Entonces ya, ahorita que escucho a Dani, de nuevo me acuerdo de esa película, ¿no? También mandamos saludos a Gia Lee y a Lu y a todas aquellas que nos han mandado saludos o que nos sintonizan. Además, creo que han mandado saludos puras chicas, ¿eh? Ya vimos que también está interesante como mirar como los procesos de quienes suman en cuanto a hombres, pero también en cuanto a mujeres, ¿no? ¿Qué tantas cosas hacemos siendo mujeres, ¿no? y fumar, ¿no? También estaría muy bueno, porque además este tema es muy amplio y incluso también hubiéramos podido tocar el tema de los mal viajes o cosas así, ¿no? Pero pues, o tips, ¿no? Tips que utilizas cuando fumas para darte el bajón o cosas así, estaría... Hay que echarles una segunda parte. Sí, ya que nos escriban, ¿no? Pues yo hago esto, o te recomiendo esto,
para que vaya siendo más ameno y rico el viaje, ¿no? Y pues bueno, vamos contigo, Esther. Sí, pues yo también creo que estaría interesante esa sesión de recomendaciones. Igual pensaba que, así como una recomendación rápida, es que si vas a tener tu primera experiencia con esto, pues que también te informes previo, que estés en un ambiente de confianza, porque también vienen esos mal viajes, ¿no? Y que pues y que nunca lo hagas bajo presión, ¿no? O sea, que es una decisión de decir, sí, quiero usarla, quiero probar, quiero experimentar y libremente y estar con personas con las que te sientas segura, seguro, o si quieres estar sola, estar en un ambiente, porque pues tampoco se trata de hacerlo por quedar bien socialmente o porque te estén presionando o porque muchas otras cosas, ¿no? Que suelen pasar, ¿no? Entonces, pues que siempre sea una decisión libre, porque al final del día creo que es, en esencia, lo que, o al menos a mí, lo que invita también el consumo es pues la libertad, ¿no? El estar relajada, el estar libre. Entonces, pues es contradictorio, ¿no? Usarlo por obligación, porque entonces te vas a generar unos malos viajes, ¿no? Y que también yo pensaba en algún momento cuando hablabas así que decía, a veces tenemos esa idea de que voy a fumar y voy a ver ponis rosas volando, ¿no? En mi techo, o cosas acá como bien alucinadas y locas, ¿no? Porque también existe ese, ¿no? Ese famoso elefante rosa que nos pintan, ¿no? Y que pues al menos yo no lo he visto, ¿no? Porque al final del día es esa propia realidad que ya existe, pero que la ves, o al menos es como si te pusieras otro lente y ves a veces cosas que no estabas viendo, ¿no? Te permite también hacer un proceso de introspección, de analizar tus propios, las situaciones que estás pasando de otra manera, relajarte, y que también tiene que ver con el tipo que estés consumiendo, ¿no? Ya Dani en un inicio decía, está la sativa, está la índica, ¿no? Y de repente, pues, ¿tú qué quieres? Y para qué la vas a usar, pues también te lleva a elegir qué tipo, ¿no? Y pues eso, ¿no? Que abonemos a la libertad que tenemos cada persona de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre qué queremos usar en nuestro cuerpo, ¿no? Y que pues eso implica, pues, si yo decido usar cannabis, pues la libertad y yo voy a afrontar las consecuencias en algún momento, si es que también habría consecuencias devastadoras que no las va a haber, ¿no? ¿No? Pero es mi decisión, ¿no? Y tengo la libertad de hacerlo, porque también tenemos derecho a recrearnos, ¿no? Y que eso se abona por el uso recreativo. Tenemos derecho a recrearnos y está relacionado con tener derecho a una vida digna, no solo es el trabajo explotado de 12 horas que tenemos derecho a tener un momento de recreación y que también podemos hacerlo, como quien decide echarse una chela un domingo para recrearse, también puede echarse un porro, ¿no? En un día para recrearse. Son diferentes formas, solo que una está más estigmatizada que la otra, ¿no? Y pues eso. Gracias, De pronto cuando nos vamos, las voy escuchando, nos vamos escuchando, digo, ya aquí nos van a quemar, ¿no? En la hoguera, ¿no? Pero pues gajes del oficio. Y bueno, también me faltó mandarle saludos al conde de Montecristo que decía que la quemáramos, pues le mandamos saludos, ya lo vimos que anda muy animado. Ojalá se queme una a nuestra salud. Y pues bueno, pues con esto vamos cerrando lo que es el tema de cannabis. Sin duda es un tema muchísimo más amplio, incluso pues si se hablara desde la cuestión de la perspectiva de la química, con la cual la química del cannabis, los diferentes tipos de hierbas, de plantaciones, cómo se hace, también sería como todo otro tema muy profundo. Bueno, pues ahorita solamente abordamos como rasgos generales, pero queríamos dar como este recorrido desde otra mirada. Y pues bueno, es un gusto, nos veremos en la siguiente transmisión y mandándole saludos a nuestra compañera Reina, que ahora no nos pudo acompañar, y también mandándole saludos a Gloria y a Alfredo, ¿no? Que ahí siempre nos anda echando porras. Y pues bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros, que nos pudieron ver el día de hoy. Esto fue Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.